¿Qué es la inteligencia artificial? Hay varias definiciones, pero bueno, tratando de adaptarla a las empresas o profesionales que trato de ayudar, podríamos decir que es aquellas acciones que una computadora son similares o sistemas similares a lo que haría un ser humano, en términos generales. Poder identificar una foto y saber qué es, poder hablar, poder tener una voz. Esas acciones hasta hace poco eran propias del ser humano. Con el concepto de inteligencia artificial se le da esa entidad a un montón de tecnologías que hacen eso, que emulan o que parecería que fueran propias hasta hace poco del ser humano, ¿no? Primera cosa, entonces, no es una sola tecnología. Claro, no hay. Es un concepto que engloba muchas tecnologías. Sí, y algo importante es que tiene un concepto de aprendizaje. Esto que las computadoras hacen, que son similares a un ser humano, lo importante es que lo puedan aprender. También tienen diferentes tecnologías y diferentes formas de aprender, pero el concepto clave es que lo pueden aprender, ya sea en forma autónoma o con un asistente o con datos por ensayo-error. Y también algo importante es que las computadoras llegan a resultados iguales al ser humano, pero el proceso por el cual llegaron a ese resultado es diferente. Entonces, una persona puede identificar qué es un objeto en una foto, un gato versus un perro. La computadora también, pero el proceso por el cual lo generó y lo aprendió fue diferente. Entonces, el resultado es el mismo en un punto, pero no es equiparable en cómo fue el proceso. Eso vendría a ser O sea, las computadoras de las máquinas no son inteligentes como las personas, claro, como lo son las personas. Exactamente, el concepto de inteligencia se le aplica, pero no sería el mismo que sería la persona. Las personas otorgan sentidos a las cosas, buscan causas de por qué suceden las cosas. Las computadoras no, las computadoras son frías, calculan y dan un resultado, que en algunos casos es probabilidad de un resultado, ya después charlaremos de cómo se da. Pero las personas le dan sentido a las cosas. Entonces, es esa la diferencia. Llegan a un punto igual, de un punto A a un punto B, pero por diferentes caminos, y son diferentes. Sí, el concepto de inteligencia sería diferente. Y vos decías ahí que pueden aprender, ¿a eso se refiere la idea esta de machine learning? Claro, porque inteligencia artificial es un concepto que engloba todas estas tecnologías o estas formas de hacer. Pero la verdad es que a la hora de aplicarlo, el concepto es machine learning. Sería una computadora que aprende por medio de la práctica y va mejorando sus resultados con el tiempo. Hay diferentes formas de aprender, ¿sí? Los últimos son computadoras que aprenden por sí mismos, por ensayo-error. Pensemos que estos conceptos ya tienen desde los años de la década del 50. Claro, ¿no? Son viejos, no son nada nuevos, no es nada como nuevo. conceptos. El concepto y las bases teóricas y la matemática detrás de esto ya es viejo. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? Fue la aceleración de hardware, ¿sí? Y la posibilidad de juntar muchos datos. Ha bajado el costo del procesamiento, bajaron el costo de alojamiento de datos y eso permite que esa gran cantidad de datos le permitan a las computadoras aprender. ¿Sí? Por eso viene lo de Machine Learning. Había algunas aproximaciones, algunas formas de aprender, pero que no daban resultados, sobre todo en las universidades de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Le dieron una gran cantidad de datos y ahí sí empezó a aprender. Pero hace años no se podía hacer eso, no había una gran cantidad de datos. Ni había datos, ni había capacidad de procesamiento, o era muy caro. O era muy caro. Y eso es lo que cambió ahora. ¿Es Totalmente, barato? ¿Hay muchos datos? Totalmente, ha bajado el precio de las computadoras, sobre todo de los chips, la capacidad de cálculo que tiene y la gran posibilidad de juntar datos masivos. Esa es la diferencia con el ser humano. Un niño puede aprender una foto de un gato, un niño, volviendo al ejemplo, en muy poco tiempo, con pocos ejemplos. La computadora necesita millones de datos para aprender qué es un gato y qué es un perro. No son tan inteligentes después de todo. No son inteligentes. Son buenas las computadoras haciendo una sola cosa por vez, por ahora. Son muy buenas haciendo una cosa por vez. Vas a ver que todos los ejemplos que hay dando vuelta son ejemplos o casos donde se dedicaron a hacer algo puntual. Vayamos a eso, porque venimos explicando algo que todavía es relativamente abstracto. Sí. ¿Para qué se está usando ahora inteligencia artificial, machine learning y estas tecnologías? A ver, yo trato de explicarlo con los que asesoro. Hay tres casos. Yo podría ponerlo tres casos. Un primer caso se da cuando tenés información nueva o relevante o tenés un pronóstico, una probabilidad de que suceda algo, ¿sí? Ese es el primer caso, te puede servir para eso. El segundo caso es
encontrás información nueva, relevante, pueden hacer un pronóstico, pero además te dan indicaciones de qué deberías hacer. Y el tercer caso vendría a ser, incluyendo o no necesariamente los anteriores, pero sí muchos datos, pero en el tercer caso la computadora toma acciones concretas. Compra, vende, escribe, saca una fotografía, vamos, decide algo, hay una acción concreta. Eso sirve para bajarlo en los casos concretos. Entonces, una empresa que quiere hacer, bueno, la automatización, que sería el último caso, donde la computadora realmente toma acciones concretas de algo. Por ejemplo, compra o vende una acción en la bolsa, o por ejemplo, publica una crónica deportiva cuando termina un partido de la NBA, correcto, automáticamente. Eso es automáticamente, sí. Eso ya pasa, quiero decir, ¿no? Eso ya pasa, ya se pasa a varios años, totalmente. Pero esa es la parte de la automatización. También hay un concepto importante que no todo lo que es Machine Learning, ¿sí? Al revés, no todo lo que es automatización implica que sea Machine Learning. Hay muchos casos donde se modifican negocios, o se mejoran negocios automatizando algo, robot bobos que hacen una sola acción, y no implica Machine Learning. Entonces puede haber modificaciones en algún proceso productivo de negocios con automatización, pero que no incluye Machine Learning. ¿Y qué sectores económicos o de la vida social o cultural ya están mostrando una adopción más rápida de tecnologías de inteligencia artificial? Obviamente los que tenían datos duros, datos estructurados, fueron los que primero tomaron esto, ¿sí? Los que tienen reglas fáciles de aprender. Bancos, juegos que tienen reglas fijas, la bolsa, obviamente. Y los últimos que se fueron incorporando son los que tienen un poco datos más duros, ¿no? Los que tienen narraciones, textos, audio, videos, porque se fueron sumando a lo que es Deep Learning, que es donde necesitan mucha más cantidad de datos y una capa de negocio, de Machine Learning diferentes, que es la última etapa de ahora que estamos viendo. Entonces los primeros fueron esos, pero bueno, atraviesa todas las industrias. Agro, juegos, bancos, medios, obviamente, publicidad. Creo que hoy no se está salvando nada. ¿Y en la Argentina qué sectores han dado pasos? Bancos están avanzando bastante, ¿sí? El agro también está tomando algunos avances en ese sentido, ¿sí? Con análisis del suelo y sensores, entonces pueden predecir cómo tienen que hacer el cultivo y mantener esas plantaciones. Lo que tiene de bueno el Machine Learning y estas tecnologías, tiene sus partes buenas, positivas, y los desafíos. Lo que tiene de bueno es que son mejores que el ser humano en términos de, obviamente, la curva de aprendizaje es mucho más rápida y manejan una grandes cantidades de información y eso les permiten, cuando toman decisiones o te sugieren una toma de decisión, son acorde a lo que necesitan. Por ejemplo, si te van a recomendar el uso del agua, del riego, de fertilizantes, del sol, de un montón de cosas, se optimizan los recursos con esta tecnología, ¿no? En ese sentido, lo que está pasando es bajan los costos de producción y se optimizan, se aumentan la producción bajando los costos. Por ejemplo, se producen más alimentos, que es algo que el mundo necesita. Totalmente, sí, eso es lo bueno que tienen estas cosas. ¿Y lo malo? Lo malo, algunos críticos, que hay mucho debate en torno a esto, es qué va a pasar con los empleos. Después, cómo se van a reconfigurar las ciudades. También hay efectos a nivel neurológico, psicológico de las personas también. Pero bueno, el primer debate que siempre hay es si van o no a quitarle empleos a las personas. Teniendo en cuenta que yo te dije 3 factores, el primero es que te da información, el segundo te recomiendan y el tercero sí automatizan algo, se estaría dando en el tercer caso, que no es el más fácil de implementar. Los más fáciles de implementar son los que te recomiendan, te dan información nueva, encuentran algo en patrones de información, de datos. Parece, hay tal vez un ejemplo que es muy ilustrativo para el que no está en este mundo, que es el de los médicos, ¿no? Que tienen por ahí que plantear un diagnóstico complejo y la tecnología puede leer miles o cientos de miles o millones de papers sobre esa temática y sugerirle un par de alternativas que de luego el médico resuelve, ¿no? Uno de los casos más paradigmáticos que se está viendo son los casos de los radiólogos, que son especialistas donde tienen muchos años para leer pantallas, radiografías, resonancias, y esas son áreas donde las computadoras han avanzado mucho en aprender a leer imágenes y en algunos casos diagnosticar y sugerir.
y después toma el médico la última definición, ¿sí? La última decisión del tratamiento. Pero bueno, en algunos casos también se está avanzando en que directamente tome partido el robot, directamente le indique eso y ahí se va a ver un debate ético. Ahí salimos de la técnica y nos metemos en la ética, Hay un tema ético ahí de quién decide, qué pasa si el médico, llevando este caso, decidió algo en contra que era la computadora, ¿no? Ahí se abren varios debates, ¿no? Desde el empleo a cuestiones éticas, miedos, ¿sí? Y las cuestiones críticas, ¿no? De, por ejemplo, ¿puede una máquina cometer una mala praxis, por ejemplo? Claro, totalmente. Ahí quién sería el responsable de eso. Ahí hay muchos debates y como siempre la legislatura, la legislación va por detrás de todo esto. Entonces, bueno, ¿quién sería el programador, la empresa, el instituto médico? No se sabría qué hacer con ese sentido. Es un debate interesante eso.